Es solo un simulacro, pero se enfrentan a los escenarios más complicados. Sanitarios que se forman en la montaña leonesa para saber actuar en los rescates de mayor riesgo. En estos parajes de León entrenan médicos y enfermeros de toda España. Los sanitarios y los agentes que acuden a los rescates de montaña se juegan la vida. En 2014, precisamente en la provincia de León, 3 guardias civiles fallecieron cuando iban a salvar a un montañero. Hoy les han rendido un emotivo homenaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaremos también en Madrid porque allí ha habido hoy reunión entre los consejeros de Castilla y León y el secretario de Estado de Energía. La red eléctrica de nuestra comunidad tiene la inmensa mayoría de los nudos saturados y hacen falta soluciones. La saturación en los nudos de conexión eléctrica de Castilla y León ha llevado a la Junta a reclamarle al Ministerio más inversiones en la red. Castilla y León, líder en la producción de energías renovables, no tiene más capacidad de suministro eléctrico. La colaboración entre la Junta y otras entidades como la Asociación Lares es fundamental para seguir avanzando en ese nuevo modelo de cuidados centrado en las personas puesto en marcha en Castilla y León. Así lo ha asegurado Isabel Blanco, que también ha recordado que el 80% de los centros residenciales cuentan con financiación pública. Las reformas aplicadas a la ley del comercio de Castilla y León han sido bien recibidas por los pequeños comercios de la comunidad. Es complicado, dicen, hacer competencia a las grandes superficies, pero estos cambios se lo ponen un poco más fácil. Enseguida les contamos las reacciones de los comerciantes. Un joven de 19 años perdía la vida esta mañana aquí en Muriel de Zapardiel al ser presuntamente atropellado por un tractor mientras estaba trabajando en una de las fincas del municipio. Se da la circunstancia de que es el segundo suceso de este tipo, un atropello mortal causado por un tractor en apenas 8 días en la provincia de Valladolid. Enseguida les damos más detalles del suceso. El montañero abulense Carlos Soria ha vuelto a marcar un récord mundial a sus 86 años. Ha conquistado la cima de un 8000 en el Himalaya. Nadie antes lo había hecho a su edad. El año pasado más de 1.200 montañeros fueron rescatados en España y de todos ellos 116 no pudieron salir con vida. Cada vez son más los que se animan a aventurarse en el entorno natural, pero también los que acaban en apuros. De hecho, este verano en Castilla y León ha sido el más accidentado desde que hay registros. En total, 52 rescates por diversos motivos. Accidentes, caídas, indisposiciones, servicios de emergencia son fundamentales. También los sanitarios encargados de asistirles en unas condiciones a veces extremas. Es uno de los escenarios más difíciles que se pueden encontrar. Va a ser un helicóptero, pero no te puede dejar al lado del paciente. Entonces tienes que realizar un rappel para llegar hasta él, asistirle y además pues tienes que generar una progresión por un terreno muy escarpado con la camilla para poder sacarle. Este curso de rescate de pacientes en montaña para sanitarios les prepara para todo tipo de situaciones, especialmente las más delicadas. Entrenar ese porcentaje escaso de accidentes en los que la situación es grave, es crítica, como puede ser este caso. Primero hay una parte teórica online y la práctica la hacen en León, en diferentes parajes naturales de Vega Cervera. Son 3 días de ejercicios, pues tenemos la pared, tenemos la cavidad, que es Perlas, y tenemos el barranco cavidad, que es Valporquero. Participan una docena de médicos y enfermeros de España y Latinoamérica que ya acostumbran a trabajar en emergencias y con experiencia avanzada en la montaña. Tienen más de 2 años de experiencia en asistencia a críticos. Tienen que saber escalar, tienen que saber hacer técnicas de progresión en montaña, tienen que saber progresar en cuevas, progresar en barrancos. Un perfil profesional muy necesario en estos rescates para que el herido pueda recibir asistencia in situ, que en ocasiones es vital. Hace las primeras maniobras salvadoras en caso de que sea necesario. Que la posibilidad de supervivencia de mucha gente depende de que ellos estén ahí con nosotros. Una formación pionera en el mundo que integra en un entorno natural la simulación clínica y las operaciones de rescate de montaña. Y estas son imágenes de agosto de 2014. 3 agentes de la Guardia Civil fallecían cuando iban a realizar un rescate en helicóptero a un montañero herido en la montaña leonesa. El helicóptero se precipitó
y se incendió. Murieron los 3 ocupantes. Eran 3 agentes del GREIM, de la Guardia Civil, uno de ellos natural de un pueblo de Zamora, San Pedro de Ceque. Hoy allí le han rendido un homenaje. Hoy hace ya más de 11 años de ese trágico suceso que consternó al propio cuerpo y también a esta localidad. El capitán Emilio Pérez Pélez era una persona muy querida en San Pedro de Ceque y venía mucho por su pueblo. De hecho, pilotando el helicóptero se paseaba por aquí para saludar a sus vecinos. Hoy se le rinde homenaje con un izado de bandera, también con un helicóptero donado por el propio cuerpo y que era muy parecido al que pilotaba el capitán, y también con una placa en su memoria, en la de los 2 compañeros que lo acompañaban y que en ese heroico pero a la vez trágico acto de servicio. Mucha tristeza y muy buenos recuerdos en torno a su figura. De críos éramos de la pandilla, como se suele decir. Luego ya, claro, nos alejamos, yo me fui a mi vida, a la suya, pero siempre que venía aquí a ver a su madre, venía a ver a su tía, que era mi madre también. Era un chico, cuando era joven, muy hablante, muy simpático. Y siempre daba una vuelta alrededor del pueblo, con el helicóptero. Como diciendo, y todos decíamos, estoy aquí, adiós Emilio. Pero era muy noble, muy sencillo, muy humilde y muy amigo de sus amigos. Así como lo cuentan sus vecinos de San Pedro de Ceque, era Emilio Pérez, capitán de la Guardia Civil y uno de los 3 agentes fallecidos en el rescate de un montañero herido en León en 2014. El 24 de agosto del 2014, en un accidente fatal de un helicóptero en el rescate de un montañero. Esta localidad y la Guardia Civil ha querido rendirle homenaje más de 11 años después con un izado de bandera, una placa en su memoria y un helicóptero cedido por el propio cuerpo. No es fácil conseguir que un helicóptero del cuerpo sea donado a un ayuntamiento con fines ornamentales. Además, la finalidad era encomiable, puesto que era para rendir homenaje a un vecino del pueblo que había fallecido tristemente en un acto heroico ante un rescate en montaña. Un helicóptero llegado desde la base de Cuatro Vientos y que estará ahí para no olvidar nunca a los héroes del GREIM. Pues uno de los mayores expertos de montaña en todo el mundo es de aquí, es de Castilla y León. Y hoy hemos sabido que ha vuelto a marcar un hito en la historia del alpinismo. Les hablamos del abulense Carlos Soria, que a sus 86 años ha conquistado la cima de otro 8000 en el Himalaya, el pico Manaslu, la 8ª montaña más alta del planeta. Nadie lo había conseguido hasta ahora con su edad y también es el único alpinista que ha hecho cumbre en 10 8000 con más de 60 años. No hay límites para este abulense de 86 años que una vez más lo ha vuelto a hacer. Carlos Soria hace historia en el mundo del alpinismo. Esta misma mañana el montañero español alcanzaba la cima del Manaslu en Nepal a 8.163 metros de altura. Se convierte así en la persona de mayor edad en hacer cima en un 8000, superando el récord del japonés Yuichiro Miura, que logró ascender el Everest con 6 años menos, a sus 80. Además, en este caso el ascenso era especial. El objetivo era conmemorar el 50 aniversario de la primera expedición española a una de las grandes cimas. Pero Soria no parece tener límites, sus números asustan. A los 51 años consiguió alcanzar su primer 8000. Ha logrado conquistar 12 de las 14 montañas más altas del mundo, 10 de ellas después de haber cumplido 60 años. También los picos más altos de cada continente. Dentro de 3 días estaremos en el campo base. Su expedición ahora afronta el descenso. ¿Quién sabe cuál será el nuevo reto con el que nos sorprenda? La saturación de la red eléctrica en Castilla y León es cada vez mayor. Lo vamos a ver sobre el mapa. En 3 provincias, más del 80% de los nudos de conexión eléctrica están ocupados y en otras se roza el 100%. En Burgos incluso ya se alcanza. Eso supone que en esa provincia no hay capacidad para que se enganchen a la red nuevas industrias. Para pedir soluciones, hoy los consejeros de Economía y Medio Ambiente se han reunido en Madrid con el secretario de Estado de Energía. La Junta ha solicitado al Ministerio mayor inversión y planificación en la red energética para que Castilla y León, líder en la producción de energía renovable, pueda utilizar su energía en los polígonos industriales. En la situación actual, esa energía es reconducida a otras comunidades porque, en parte, Castilla y León ya no tiene más capacidad
para utilizarla. Fernández Garrido ha insistido en que de esta decisión dependen 15.000 millones de euros en inversiones empresariales en la comunidad. Castilla y León no quiere limitarse a producir energía, quiere que esa electricidad sea la palanca de su desarrollo industrial. Lo que queremos es que la energía que se genera en nuestra comunidad autónoma sirva para el desarrollo de Castilla y León, sirva para atraer proyectos industriales y sirva para que esos proyectos industriales que tenemos hoy en día en marcha, solicitados, pendientes de la dotación de energía, salgan adelante. Son proyectos industriales por un importe de 15.000 millones de euros y nuestra idea es conseguir que salgan mediante las infraestructuras que son imprescindibles. Y para analizar la planificación eléctrica hasta 2030, el secretario de Estado de Energía se ha reunido hoy con la Junta de Castilla y León. Transmitir nuestras ideas y poder transmitir el detalle de las iniciativas que tenemos y dónde son imprescindibles aquellas actuaciones. La propuesta del Ministerio contempla reforzar más de 1.000 kilómetros de red, actuar en 130 posiciones y en 42 subestaciones. La reunión ha abierto un periodo clave para que la Junta justifique qué inversiones son más urgentes y qué proyectos necesitan prioridad. Vamos a aprovechar ese plazo, algunas actuaciones pues más o menos podrían estar orientadas y otras pues tendremos que irlas perfilando para mejorar la dotación, para mejorar la cuantificación. La planificación estatal calcula atender demandas de casi 28 gigavatios en nuevos proyectos, el equivalente al 85% de toda la demanda actual del país. Territorio, viento y sol. Nuestro país lo reúne todo. España tiene unas condiciones inmejorables. Tenemos las condiciones para poder producir energía renovable y sabemos hacerlo. Por algo España es una potencia europea en generación de energía renovable y hablar de ello es hablar también de desarrollo rural. Es una oportunidad para vertebrar el territorio y es una oportunidad para el desarrollo rural, para crear unos ecosistemas económicos que beneficien a los territorios. De hecho, hoy el 84% de la energía limpia de nuestro país se produce en zonas rurales, algo de lo que sabemos mucho en Castilla y León. Ante este potencial, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica pide más participación de los territorios para aprovechar las enormes oportunidades de las renovables. Creando empleo, creando sistemas económicos, industria, negocios alrededor de ellos. Pero para lograrlo, reforzar y modernizar nuestras redes eléctricas es imprescindible. A punto de cumplirse 5 meses del apagón generalizado en España, sigue habiendo varias preguntas sobre la mesa. La fundamental, si podría volver a repetirse o no un episodio de esas características. Y dependiendo de la respuesta que nos demos, pues así actuaremos. Las personas que creen que es posible, sí acudieron a comprar el famoso kit de supervivencia. Y las que no, las que creen que es imposible, han hecho en principio poco caso a esa recomendación de tener en casa productos como pilas, linterna, una radio o agua embotellada. Vamos, el agua embotellada no, como de costumbre, no ha sido a partir del apagón que hemos continuado teniéndola. Yo sí tengo unas botellitas. La radio, como no funcionaba nada, pues bueno, velas, porque tampoco vas a estar siempre expectante a ver qué va a fallar hoy. Y si ellos se hacen lo que deben de hacer y lo hacen correctamente, el resto no tenemos ni que comprar pilas, ni que tener radios de emergencia, ni nada parecido. Y buenas cifras para la economía española, que creció en el segundo trimestre un 0,8%, 2 décimas más que a comienzos de año, sobre todo gracias al consumo de las familias y la inversión, lo que se traduce en más empleo y más poder de compra. Con este dato, España encadena ya 5 años seguidos de crecimiento y se afianza como una de las economías más dinámicas de Europa. El Gobierno aprobará la semana que viene el nuevo registro horario de control de las jornadas laborales de los trabajadores. Lo hemos conocido hoy, día en el que la vicepresidenta Díaz ha respondido a las polémicas palabras ayer del presidente de los empresarios. Para atacar la propuesta de 37 horas y media a la semana, Garamendi recurrió a Carlos Alcaraz. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esforzo. Señor Alcaraz non é a maioría social do noso país. Digo máis, o señor Garamendi, con machismo rampante, non sabe o que é traballar 40 horas a semana.
Y nueva amenaza arancelaria de Donald Trump, ahora contra los productos farmacéuticos. Va a aplicar un impuesto del 100% a todo lo que no se fabrique allí. En principio, esto no afectará a Europa porque sigue vigente el acuerdo alcanzado en julio, por el que cualquier producto de la Unión recibirá un gravamen del 15%. En principio, como decimos, solo del 15%. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. El pequeño comercio ha recibido con agrado los cambios en la Ley del Comercio de Castilla y León. Entienden que se busca mejorar su posición frente a las grandes superficies contra las que normalmente se les hace muy complicado competir. Entre todas las medidas, valoran especialmente que haya que fijar los porcentajes de rebajas sobre los precios de hace 30 días para evitar engaños. Cambios que igualan a los grandes negocios para que todos, dicen, luchen con las mismas armas. Que el comercio tradicional tiene peores cartas en la partida contra las grandes superficies es algo evidente. El perjuicio es evidente. Quizá el precio. Ofertar buenos precios y ser competitivo es casi una misión imposible. Por eso, los cambios aprobados son bien recibidos por el pequeño comercio. Que todos trabajemos más o menos con las mismas armas. Hay aspectos especialmente importantes. ¿A quién no le ha pasado esto estando de rebajas? Porque a lo mejor lo has visto hace nada, 2 días, y digo, hoy pues estaba tanto y resulta que lo han bajado y sigue lo mismo. Ahora el precio rebajado deberá ser menor al que tenía dicho artículo hace 30 días para evitar engaños. Cuando ponen rebajas así escandalosas, 70%, es mentira. Lo que han hecho es subir el precio de la prenda un poco para luego, haciendo la rebaja, te lo van a vender igual que el comercio tradicional. O sea, es un poco engañoso. Se permitirá además al comerciante elegir el día de apertura cuando haya 3 festivos consecutivos. Que quiere abrir uno de los 2 días más cercano a los días de la semana laborables, pues pueda aprovechar el no tener 3 días cerrados e intentar hacer caja. También a la gente que viene de los pueblos les viene bien que esté el comercio abierto algún día de fiesta. Además, las denominadas tiendas de conveniencia con hasta 18 horas de apertura hacen competencia desleal a la panadería de barrio tal porque no puede competir con ese horario. Solo podrán tener una oferta alimentaria que represente el 50% de su surtido total. El vino no es un producto más, ¿vale? Y no es una cosa industrial que podamos hacer como los tornillos. El vino tiene una cultura impresionante, tiene tradición, ¿vale? Tiene territorio, tiene paisaje, tiene parte de nuestra propia esencia. Pero cambian los consumidores, ha cambiado los momentos en los que se consume el vino. Antes siempre con las comidas y de forma muy frecuente. Ahora mucho más en momentos esporádicos, seguramente vinos de más calidad. Pero han cambiado muchísimo también los colores. Se está bebiendo ahora muchísimo más vino blanco. Ya una realidad en números. Cada cañada, cada botella es muy distinta de la anterior, no es un producto claramente comparable. Ha cambiado el sector del vino tremendamente en los últimos años. Ellos se reivindican, lo han escuchado, como productores de algo que no puede ni debe ser industrial. Esta noche el programa Espacio Abierto aborda estos aspectos con uno de los grandes nombres del sector, José Peñín, crítico, divulgador y el creador de una de las guías de vino más prestigiosas. Predije en el año 2006 o 2007, predije que el blanco se consumiría más que el tinto. Hay mucha gente, muchos bodegueros que no se imaginan que están viviendo el momento más importante de la calidad del vino de toda la historia milenaria de esta bebida. No hay ninguna zona en el mundo que pueda presumir de tener territorios pequeños con variedades únicas. Hace un año se aprobó la nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León. Desde entonces, los centros han ido transformándose y adaptándose a ese nuevo modelo de cuidados. Ahora el foco se pone en la formación de los profesionales. La colaboración entre la Junta y otras entidades como esta asociación Lares, que atiende a 6.500 personas, sobre todo en el mundo rural, es fundamental para seguir avanzando en ese nuevo modelo de cuidados centrado en las personas que se ha puesto en marcha en Castilla y León. Así lo ha afirmado Isabel Blanco, que también ha destacado la importancia de la formación y ha recordado que el 80% de los centros residenciales cuentan con financiación pública.
Castilla y León es una de las comunidades con más habitantes mayores de 65 años. Además, contamos con otra peculiaridad, un extenso mundo rural. Existen 2.248 municipios, por eso desde el Gobierno autonómico inciden, es fundamental, una red muy amplia de centros residenciales. Estamos en el 8% de plazas residenciales, el 4% es la media nacional. Con el foco siempre puesto en las personas, el nuevo modelo de atención que sigue dando pasos convierte las instalaciones en hogares, pero también da servicios a otras personas que viven en sus domicilios. Pueden ser de comedor, servicios que pueden ser de lavandería. Y ahí la formación de los profesionales es clave. Hay que adaptarse y en eso se centra la Junta. En los últimos 3 años, en colaboración, en este caso, con Lares, en las 9 provincias, se han formado a más de 800 profesionales, que incluye también la eliminación de las sujeciones. Este modelo se tiene que implantar en todas las residencias, por eso la colaboración es imprescindible y, como ejemplo, el papel que ha jugado Lares, esta entidad que cumple 30 años. Con el único fin de poder cubrir las necesidades, sobre todo, ya os digo, de aquellas personas más vulnerables que están con nosotros. En la actualidad, 6.500 repartidas por 87 centros. La ministra Ana Redondo va a comparecer el miércoles en el Senado para explicar lo que ha pasado con las pulseras antimaltrato. Hoy la vicepresidenta de la Junta ha acusado al Gobierno de recortar en derechos de igualdad. Ha asegurado que desde las asociaciones que trabajan con víctimas de violencia de género les están trasladando inquietud por esta situación. Es una chapuza más del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno que se define como más feminista es el gobierno que más ha desprotegido a las mujeres. O los casos concretos, esa información lo tienen los tribunales. La tendrá el Ministerio si en algún momento se digna a dar los datos de lo que está pasando. Sobre este tema, el de las pulseras, también hablarán los varones del PP este fin de semana. Núñez Feijóo reúne a los presidentes autonómicos en Murcia y allí estará Alfonso Fernández Mañueco. Es el segundo encuentro a este nivel en lo que va de año. El PP sigue afinando su estrategia en este inicio de curso político. La alternativa está en marcha. Y la alternativa es cada vez más grande y cada vez más fuerte. La única capaz de hacer frente defienden al ejecutivo horribilis de Sánchez. Pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este gobierno. Y que cada vez está más abandonado por sus socios. El martes al gobierno le abandonó Podemos y la mitad de Sumar. El miércoles Esquerra Republicana, Junts y el BNG, entrando en modo sálvese quien pueda. En Murcia, los varones populares, junto a los presidentes autonómicos, entre ellos Fernández Mañueco, asentarán las bases de su política migratoria. Somos el partido que está en el punto exacto entre los que quieren hundir el Open Arms y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias que trafican con inmigrantes irregulares. El partido recalcan que sí defiende una financiación justa y a las mujeres, a diferencia del ministerio de Ana Redondo. Lamentable negligencia en el caso Pulseras. La mayoría del Congreso le ha dicho que se vaya a su casa. Fin de semana político que dejará también la imagen de Begoña Gómez al borde del banquillo de los acusados. Decenas de países han mostrado así, como ven, su rechazo frontal a la invasión de Gaza por parte de Israel. Sus delegados han abandonado la Asamblea General de la ONU cuando le ha tocado intervenir al primer ministro hebreo. Los representantes de España ni siquiera habían entrado en la sala. Así, ante un auditorio casi vacío, Netanyahu ha negado el genocidio y ha rechazado la solución de 2 estados. The final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. That is why Israel must finish the job. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. La Fundación Centro de la Memoria para Víctimas de Terrorismo ha recibido esta tarde el Premio Comena 2025 de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. El galardón reconoce el trabajo de este centro, ubicado en Vitoria, de recopilación y difusión de esta lacra que sufrió España durante décadas. Además, ensalza su labor en la construcción de la memoria colectiva de las víctimas.
hay que trabajar para que las generaciones jóvenes sepan las tragedias que han tenido que vivir sus padres y sus abuelos por culpa de la violencia, para que conozcan en primera persona y de forma directa el testimonio de las víctimas. El Centro Memorial ha desempeñado y desempeña un papel imprescindible en la recopilación, documentación y difusión de los testimonios de las víctimas. Gracias a su labor, el sufrimiento no se borra de la historia. En la provincia de Valladolid, en la última semana ha habido que lamentar dos muertes muy parecidas. Dos hombres atropellados por un tractor. Hoy, en una finca de Muriel de Zapardiel, ha muerto un joven de apenas 19 años. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sido un fatal accidente el que ha costado la vida a este joven de 19 años, vecino del municipio abulense de Arévalo, pero que se encontraba aquí trabajando en una finca en Muriel de Zapardiel. Hasta aquí se trasladaron los sanitarios del centro de salud, que solo pudieron certificar su muerte, y los agentes de la Guardia Civil, que ahora mismo se hacen cargo de la investigación para intentar aclarar las causas de este atropello con un tractor. Como decimos, es el segundo suceso de este tipo que se produce en la provincia de Valladolid en apenas 8 días, ya que el pasado jueves, día 18, perdía la vida un varón de 61 años en la carretera entre Mota del Marqués y Adalia. Lleva más de 20 años al frente de Asaja en Castilla y León y hoy ha vuelto a ser elegido. Donaciano Dujo vuelve a ser el presidente de la formación agraria. Era la única candidatura que se había presentado. Y la gestión forestal reunirá mañana al PSOE autonómico en una conferencia sectorial en El Bierzo. En una de las mesas participará Carlos Martínez, ya de vuelta de Bruselas. Hoy le ha pedido a Fernández Mañueco que lidere la negociación con el PP europeo y así evitar que se recorten fondos de la nueva PAC. En algún momento este hombre tendrá que darse cuenta que es él en primera persona quien tiene que acudir a Bruselas para pegarse con su partido político y se vuelve a recuperar a una senda europea, que es la senda de los NECs, que es la senda de los incentivos y las políticas de estímulos en inversión y no de recortes, que es la que propone otra vez el Partido Popular Europeo. La UPL llevará a las Cortes la petición para que se convoque un referéndum. Quieren que los ciudadanos elijan si León, Zamora y Salamanca continúan o no en Castilla y León. También le piden al presidente de la Junta que lo promueva ante el Gobierno central. Y vean esto, son las consecuencias de la erupción del Teide. Por suerte, es solo un simulacro. A las 9 de la mañana ha sonado la alarma en los móviles de todo Tenerife y unos 1000 efectivos han colaborado para desalojar a la población. Hasta 5 horas de operación que ha dejado imágenes como esta. En cuanto al tiempo, aquí en Castilla y León, poco a poco van subiendo las temperaturas. Este fin de semana, en principio, tiempo estable, aunque las mínimas van a seguir siendo bajas. Sergio Hernández. Estamos ya a las puertas de un fin de semana que va a estar marcado por una parte por el veranillo de San Miguel y por la otra por la llegada de ese ex huracán Gabriel, que lo hará ya en forma de borrasca, pero que nos dejará algunas precipitaciones. Enseguida lo vemos. De momento la previsión para Castilla y León, para los 2 días que tenemos por delante: mañana sábado, cielos mayormente despejados en la mitad oriental, con un poquito más de nubosidad en la mitad occidental, incluso algunas precipitaciones en zonas de Sanabria y de la Sierra de la Culebra. Y en cuanto a las temperaturas, será precisamente mañana sábado cuando toquen techo y alcanzaremos los 28 grados en capitales como Zamora. Para el domingo, situación igualmente un poco revuelta, inestable, con mayor nubosidad, precipitaciones que pueden aparecer sobre todo en zonas de la Cantábrica más occidental, lluvias también un poquito más intensas en zonas de montaña del sur de Salamanca y de Ávila, y temperaturas prácticamente sin cambios, con máximas que tenderán a estar por encima de los 25 grados y unas mínimas alrededor de los 10. Y si avanzamos un poquito más hasta el martes para ver esas precipitaciones que nos va a dejar ese huracán ex Gabriel, que repito, va a llegar ya en forma de borrasca, y los mayores acumulados los esperamos sobre todo en zonas de las provincias de Cádiz, de Málaga y también de Sevilla y de Huelva. Puntualmente en algunas zonas podrían superar hasta los 100 litros por metro cuadrado.
En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. En el entorno del Día Mundial de las Leucodistrofias, Valladolid acoge un encuentro a nivel nacional. Se han reunido familias de toda España afectadas por estos trastornos genéticos. Joan es una de las 900 personas que en nuestro país tiene leucodistrofia. En el 95% de los casos se detecta en la edad infantil. Los cuidados día a día, las terapias también, de fisioterapia, de logopedia. Es un constante estar pendiente de médicos, cualquier síntoma, al final es una enfermedad degenerativa. Existe un centenar de tipos de leucodistrofias. Para 3 de ellas hay tratamiento, pero es necesario detectarlas nada más nacer. De ahí la importancia de que estén incluidas en el cribado neonatal. Nos encontramos con la paradoja de que después de 25 años de lucha hemos conseguido un tratamiento y ahora lo que no tenemos son niños que tratar porque se diagnostican tarde. No solo se salvarían vidas, también se reducirían costes. Mensualmente tiene unos gastos sociosanitarios elevadísimos. Estamos hablando de alrededor de 3.000 euros. Las familias piden además que se reduzca la burocracia. No ha cambiado nada y por qué venga otra vez a papeles y más papeles. 200 millones de papeles y es verdad que te lleva mucho tiempo y mucha carga mental. Mañana es el Día de la Leucodistrofia. Valladolid acoge un encuentro nacional para recaudar fondos y dar visibilidad a esta enfermedad. Y esto que ven en pantalla es en directo en la entrega de premios de la Fundación Caja Rural 2025 que se celebra en Zamora y que este año lo reciben, entre otros, Lucía Méndez, el Banco de Alimentos de Zamora y la Guardia Civil. En una hora más o menos comenzará el macroconcierto en el exterior del recinto ferial con el imprevisto de que el cantante Rafael no podrá actuar por una gripe. Pues seguramente de esa gala veamos en redes muchos vídeos de los asistentes. Aunque hemos cambiado el uso de Instagram o TikTok, ya no compartimos tanto nuestra vida privada, preferimos ser meros espectadores, cotillear la vida de los demás. Es lo que dicen los últimos estudios y mucho tiene que ver que ahora somos más conscientes del alcance que tienen este tipo de plataformas. Consumimos contenido de otros. Te gusta más ver lo que hace la gente que vea lo que tú haces. Pero no compartimos el nuestro. Si las uso para algo es para cotillear. Fisgonear, sin duda fisgonear. La forma en la que usamos las redes sociales está cambiando. La mayoría de la gente consume. O sea, es decir, hay muy poca gente que publique tanto en redes sociales más personales, como puedan ser TikTok o Instagram, o en redes más profesionales como pueda ser LinkedIn. Con una tendencia al alza, el cotilleo digital. Se ha llamado toda la vida al marujeo, es decir, vamos a ser marujos o marujas digitales. Personas que prácticamente tienen 0 publicaciones en su perfil, pero que entran muy a menudo para ver cosas de los demás. Ese cotilleo te lleva muchas veces a aprender cosas que te gustaría tener en tu vida, que muchas veces es falsedad. Los expertos coinciden en que ya no compartimos tanto nuestros pensamientos y opiniones, porque se agranda la presión estética y social. Cuando te dan ese like o ese me gusta, eso te hace que te dé una inyección de dopamina, pero claro, a la vez necesitas más, que muchas veces se convierte en una adicción. Se puede decir que miramos sin ser vistos y que demasiadas veces vivimos a través de la vida de los otros.